¿Qué onda, familia del carrito? Déjenme contarte algo que me pasó hace poco porque estoy seguro de que más de uno se va a identificar con esto. Me tocó caer a una comida familiar de esas donde uno no quiere llegar con las manos vacías y en vez de llevar las tortillas de siempre o el refresco de siempre, quise quedar bien con algo mejor. Me fui al súper, me planté enfrente del refrigerador y agarré un queso de esos que se ven bonitos, blancos, limpios, bien empacados con nombre que suena fino y con esa vibra de producto que ya te hace sentir que estás comprando calidad antes de abrirlo. Lo puse en la mesa con esa confianza que te da sentir que no te fuiste por lo más corriente. Y sin embargo, mientras lo cortaban, mientras lo ponían en las quesadillas, mientras lo probábamos con esa naturalidad con la que uno da por hecho que el queso, pues es queso, hubo una idea que no me soltó. Una sensación rara, de esas que empiezan chiquitas pero se te quedan pegadas en la cabeza. ¿De verdad estamos comprando queso? ¿O estamos comprando algo vestido de queso para que no hagamos preguntas? Porque ahí está el truco. No siempre te das cuenta en la primera mordida. A veces no es el sabor. A veces no es si se derrite bonito. A veces ni siquiera es si te gustó o no te gustó. A veces el problema está antes, en la etiqueta, en la denominación, en el orden de los ingredientes, en la forma en que el empaque te deja creer una cosa, aunque adentro venga otra muy distinta. Y ahí fue donde me cayó el 20. ¿Cuántas veces hemos metido un queso al carrito confiando en el color, en la marca, en la costumbre, en la palabra americano, en la idea de panela, en el empaque limpio, en el precio, en la publicidad, en el siempre lo compran en mi casa? Sin preguntarnos si alguien ya revisó en serio qué trae, qué declara y qué tanto de eso aguanta una auditoría de verdad. Dímelo tú en los comentarios. ¿Alguna vez compraste un queso por costumbre, por la marca o por cómo se veía, sin leer realmente qué decía el empaque? La respuesta llegó cuando me fui a revisar los estudios oficiales. La revista del consumidor explicó que en el anaquel del llamado queso, tipo americano, conviven quesos, quesos procesados, imitaciones de queso y preparaciones alimenticias tipo queso. Y además dejó claro algo brutal. Ni siquiera existe una denominación oficial uniforme para eso que mucha gente simplemente llama queso amarillo. Y eso cambia toda la conversación, porque cuando no sabes distinguir entre una cosa y otra, el marketing gana antes de que abras el paquete. La misma explicación oficial señala que un queso auténtico debe tener origen en la leche, mientras que las imitaciones y preparaciones tipo queso pueden meter agua, almidón, grasas vegetales, sales fundentes y otros aditivos para abaratar costos y dar textura. O sea, aquí no venimos a inventar escándalos, aquí venimos a bajar al lenguaje de súper algo que un laboratorio y una revista oficial ya pusieron sobre la mesa. Y antes de empezar, quiero hacer una aclaración importante para toda la comunidad. Este video se construye a partir de 2 estudios distintos publicados por la revista del consumidor de Profeco. Uno sobre queso panela, publicado en diciembre de 2021, y uno sobre productos tipo queso amarillo, publicado en noviembre de 2020. Los datos reflejan esos momentos concretos de análisis. Algunas marcas, lotes, formulaciones o etiquetados pudieron cambiar después de esas fechas. Cuando lleguemos a los casos del estudio de 2020, te lo aviso puntualmente para que tengas el contexto completo. También te aviso desde ahorita para que no haya confusión. Esto no es un ranking oficial de Profeco. No. Esto es nuestra auditoría narrativa desde el carrito. Una forma de ordenar 7 casos que, juntos, te enseñan a separar lo que sí se sostiene en leche de verdad, de lo que ya empieza a parecerse a otra cosa. Y lo que viene se pone incómodo rápido. Comenzamos en el 7º lugar con Alpura. Y sí, sé perfectamente que quizá esperabas que arrancáramos con una marca escandalosa. Pero justo por eso quiero empezar aquí. Porque una de las trampas más peligrosas cuando uno compra queso es asumir que todo lo que está en el refrigerador está igual de maquillado. Y no. En cobertura basada en el estudio de queso panela de Profeco, publicado en la revista del consumidor de diciembre de 2021, Alpura apareció entre las marcas destacadas por conservar autenticidad como queso, con buena calidad sanitaria, etiquetado correcto y proporciones equilibradas, sin sustitutos de grasa vegetal ni caseinatos en su composición. Y eso ya es importante. Pero espérate, porque aquí hay algo que casi nadie dice cuando una marca sale bien en un estudio. Que salga bien no significa que el anaquel entero juegue igual de limpio. Significa exactamente lo contrario. Que si una marca cumple y la de al lado no, el consumidor que no lee etiquetas nunca va a notar la diferencia porque ambas se ven igual en el refri. Mismo color, mismo formato, mismo empaque laminado. Lo único que las separa es lo que nadie voltea a ver. Y ese es el problema más grande de todo este video, porque el queso panela que sí cumple puede estar parado a centímetros de uno que ya no cuenta la misma historia.
Y tú, al agarrar cualquiera de los dos sin revisar, le estás dando exactamente la misma confianza a los dos. Te pregunto, si dos marcas se ven iguales en el refrigerador, ¿cómo decides cuál agarras? ¿La conocida? ¿La más barata? ¿La que siempre compra tu mamá? Porque lo que sigue en este video va a cambiar esa respuesta para siempre. En el sexto lugar, hay algo que te va a incomodar más que cualquier nombre de marca. Y te digo por qué antes de decirte qué es. Porque cuando ves una marca en un estudio y sale bien, tu reacción natural es, bueno, esa sí la compro. Y cuando sale mal, tu reacción es esa no. Pero hay un tercer escenario que casi nadie considera. ¿Qué pasa cuando tú llegas al súper y ni siquiera sabes si lo que estás viendo cumple o no? ¿Qué herramienta tienes para decidir antes de que el nombre te seduzca? Eso es exactamente lo que el mismo estudio de queso panela de Profeco dejó sobre la mesa, y que casi nadie le da el peso que merece. Porque la revista del consumidor no solo analizó marcas, también dejó los parámetros exactos que cualquier queso panela debe cumplir para ser lo que dice ser. Agarra este número, al menos 20% de grasa butírica, grasa que viene de la leche, no de ningún sustituto. Al menos 17% de proteína y no más de 59% de humedad. Eso no es opinión de nadie. Es el piso mínimo establecido como referencia técnica. Es lo que separa a un queso panela de algo que simplemente se parece a uno. Ahora párate un momento. Piensa en el último queso panela que compraste. ¿Revisaste esos números? ¿Los viste en la etiqueta? ¿Sabías que existían? Porque la mayoría de los consumidores nunca los ha buscado. Y mientras eso siga siendo así, cualquier producto que se parezca suficiente puede meterse en tu carrito sin que hagas ni una pregunta. Esos 3 números son tu escudo. Y a partir de hoy ya no tienes excusa para no usarlos. Guárdalos. 20, 17 y 59. Los vas a necesitar antes de que se acabe este video. Llegamos al quinto lugar y aquí es donde la cosa ya se pone verdaderamente incómoda. Porque te acabo de dar el número. Mínimo 17% de proteína para un queso panela real. Y ahora quiero que lo tengas muy presente. Porque dentro del mismo estudio de diciembre de 2021, la revista del consumidor documentó el caso de los pioneros de la UEC, del MU, un producto que en su etiqueta declaraba exactamente eso, 17% de proteína, el número mínimo, el piso exacto. Y cuando Profeco lo analizó en el laboratorio, encontró apenas 8, 6%. Párate tantito en eso. La etiqueta ponía 17, el laboratorio encontró 8, 6. Eso no es una diferencia técnica menor. Eso es que la etiqueta y el producto son casi dos cosas distintas. Y por si fuera poco, ese mismo producto traía en el empaque la imagen de una vaca. Ese tipo de señales visuales que el cerebro del consumidor automáticamente traduce como producto lácteo, como esto es leche, esto es queso, esto es real. Y Profeco señaló que esa imagen podía inducir a confusión, especialmente porque la composición real del producto ya no sostenía esa imagen con claridad. ¿Qué significa eso para ti? Que puedes estar viendo una etiqueta con los números correctos, un empaque con la imagen correcta, un nombre que suena a rancho y a tradición, y el laboratorio puede decirte algo completamente diferente. Ese es el golpe que más pega de toda esta parte del video. No que una marca sea cara o barata, sino que una etiqueta puede decirte exactamente lo que quieres leer, y aún así no coincidir con lo que está dentro. Y aquí viene el giro que no te puedes perder, porque esto que acabo de decirte todavía es solo el calentamiento. A partir del siguiente puesto, ya no estamos hablando de proteína que no llega al número declarado en la etiqueta. Estamos entrando al anaquel del queso amarillo, ese espacio donde Profeco publicó otro estudio en noviembre de 2020 y donde los hallazgos ya no son de composición que se queda corta. Son de grasa vegetal que entra sin avisar, de almidón que no se declara y de etiquetas que hacen todo lo posible para que el consumidor no haga preguntas. Y eso ya no es lo mismo. Eso ya es otra conversación por completo. Pero ojo, hasta aquí se acabó el calentamiento. Porque a partir de aquí ya no estamos hablando de proteína o humedad que no llega al parámetro ideal. Estamos hablando de productos donde la grasa ya no viene de la leche, donde el almidón entra sin anunciarse, donde la etiqueta dice una cosa y la lista de ingredientes te cuenta otra historia completamente distinta. Aquí ya no es solo percepción. Aquí ya es una conversación sobre honestidad y se pone incómodo rápido. En el cuarto lugar aparece Caperucita. Y una aclaración importante antes de contarte lo que encontró Profeco. Este dato viene del estudio de noviembre de 2020, así que la formulación actual del producto pudo haber cambiado. Lo que el análisis detectó en ese momento sí merece atención, porque de acuerdo con la cobertura de ese estudio, Caperucita contenía grasas vegetales en su composición. Y eso no es un detalle cualquiera. Eso toca el corazón del asunto. Porque cuando la grasa de leche se sustituye por grasa vegetal, ya no estás frente al mismo producto que tu cabeza imagina cuando escucha la palabra queso. Puede sonar mínimo si lo dices rápido.
puede parecer una cosa de laboratorio, pero no lo es. En la vida real significa que mucha gente llega, ve el color, ve las rebanadas, ve que derrite, ve la marca y asume que está comprando una versión normal de queso amarillo. Y no necesariamente. A veces está comprando una fórmula más barata construida para parecerse, no para ser. Y aquí es donde te quiero picar tantito. ¿Tú revisas si lo que compras tiene grasa de leche? ¿O solo confías porque toda la vida le dijiste queso y con eso era suficiente? En el tercer puesto está Nutri. Misma aclaración. Dato proveniente del estudio de noviembre de 2020. Revisar formulación actual antes de tomar decisiones de compra definitivas. Dicho eso, lo que el análisis de Profeco reportó en ese momento sube la incomodidad de nivel, porque según la cobertura de ese estudio, Nutri en realidad era una mezcla de grasas vegetales y leche, por lo que se consideró una imitación, no un queso amarillo auténtico. Fíjate bien en el golpe mental que eso representa, porque hay muchísima gente que mete algo así al lunch, al sándwich, a la hamburguesa o a las sincronizadas pensando que está comprando queso, cuando en realidad está comprando una versión híbrida, más cercana a una imitación que a la idea tradicional que le vendieron. Y aquí no estoy diciendo que todo lo que no sea queso puro sea automáticamente basura. No, lo que te estoy diciendo es que una cosa es que tú compres una imitación sabiendo que es imitación, y otra muy distinta es que vivas años creyendo que estás comprando queso porque nadie te obligó a mirar 2 veces la etiqueta. Ese es el verdadero golpe, no el sabor, no el color. No, sí, te sacó del apuro. El golpe es descubrir que tu decisión no fue informada, fue conducida, fue diseñada para que no te detuvieras a preguntar de qué estaba hecho eso que ibas a poner en tu mesa. Y ahora espérate, porque lo siguiente pega todavía más duro. Porque si lo de Nutri ya te incomodó, el siguiente caso se mete de lleno en el terreno donde la etiqueta empieza a sentirse como un juego de manos. Y ahí la conversación ya deja de ser sobre gusto. Se vuelve una conversación sobre honestidad del producto. En el segundo lugar está Precisimo Tipo Americano. Presentación de 140 gramos. Mismo contexto temporal. Este dato viene del estudio de noviembre de 2020 y la formulación pudo cambiar. Pero lo que Profeco encontró en ese momento merece contarse, porque concentra varios problemas al mismo tiempo. Porque según la cobertura del estudio, este producto ni siquiera declaraba con claridad si era queso o imitación. Además, reportó apenas 9% de proteína. Y en su lista de ingredientes aparecía primero el agua, luego la grasa vegetal hidrogenada y después el almidón modificado. Mientras que los componentes lácteos quedaban relegados a posiciones posteriores. Párate tantito en eso. Agua primero, grasa vegetal después, almidón después, y apenas una huella de proteína. ¿Te das cuenta de lo que eso significa cuando lo bajas al lenguaje de carrito? Significa que el consumidor muchas veces está pagando por una imagen de queso, por una textura de queso, por un color de queso, por un uso culinario de queso, sin llevarse realmente el perfil que uno asociaría con un queso de verdad. Y aquí es donde todo se pone más delicado, porque esto ya no se trata solo de, bueno, es que es más barato. No, se trata de que el orden de ingredientes te cuenta una historia muy distinta a la del frente del empaque. Y si el frente te seduce, pero la lista real te contradice, entonces el consumidor tiene todo el derecho de sentirse engañado. Te pregunto directo, ¿cuántas veces has comprado un producto por cómo se ve al frente, sin imaginar que atrás el primer ingrediente ya te estaba diciendo una historia completamente diferente? Y ahora sí, llegamos al número 1. El caso que, para mí, concentra de una manera brutal todo el problema del anaquel. Y este es el dato más reciente de todo el video, basado en cobertura publicada en 2025 y 2026, a partir de análisis de Profeco sobre el queso tipo americano. Sabores de mi tierra fue descrito en esa cobertura como el caso más extremo de estos productos. Reportó apenas 49% de proteína, alrededor de 64, 3% de agua, presencia de grasa vegetal, almidón que ni siquiera declaraba en la etiqueta y además omisiones de información básica como país de origen e instrucciones de refrigeración. Párate un segundo en esa cifra. Menos de medio punto porcentual de proteína. Eso ya no es solo un queso flojo, eso ya es un producto que te obliga a replantear por completo qué demonios estás comprando cuando metes algo así al carrito pensando en queso. Y ahí se cae la máscara completa del anaquel. Porque ya no estamos hablando de una discusión gourmet, ni de si derrite bonito, ni de si sabe más o menos rico. Estamos hablando de un producto que toma la estética del queso para venderte una composición radicalmente más pobre. Y lo más incómodo no es solo el dato técnico. Lo más incómodo es lo que ese dato representa, porque el queso entra a desayunos, a lunch de los niños, a quesadillas rápidas, a cenas de emergencia,
a sándwiches de oficina, a hamburguesas, a botanas, a reuniones, a la casa de la mamá, al refri de diario. No compras solo un alimento, compras una rutina, compras practicidad, compras confianza. Compras la idea de que ya resolviste algo de la comida y cuando descubres que detrás de esa resolución había más agua, más almidón y más grasa vegetal que leche. Lo que se rompe no es solo una expectativa nutricional, se rompe la confianza. Y por eso este caso me parece el más fuerte, porque te enseña algo que duele aceptar. Muchas veces la estafa del consumidor no entra por la boca, entra por los ojos, entra por la costumbre, entra por el nombre, entra por el color. Entra por ese momento chiquito donde tú dices, pues es queso, ¿no? Y sigues caminando sin revisar. Ahora hay algo importantísimo que no quiero perder de vista porque justamente eso le da credibilidad a todo este video. No todo el anaquel está igual de comprometido. El estudio de queso panela de la revista del consumidor de diciembre de 2021 mostró que sí existen marcas que conservan autenticidad, como Alpura, y además dejó parámetros claros. 20% mínimo de grasa butírica, 17% mínimo de proteína, 59% máximo de humedad. Y en el caso del llamado queso tipo americano, la misma institución insistió en diferenciar entre queso, queso procesado, imitación y preparación alimenticia. Precisamente porque no todo lo que se parece a queso es queso. ¿Qué significa eso? Que no se trata de gritar todo es falso, nada más para generar miedo. Se trata de aprender a mirar con precisión dónde sí hay leche, dónde ya metieron grasa vegetal, dónde apareció el almidón, dónde la proteína se desplomó y dónde la etiqueta se volvió suficientemente ambigua como para que el consumidor se confíe sin hacer preguntas. Entonces, después de todo esto, ¿qué deberías revisar la próxima vez que te plantes frente al refrigerador del súper? Primero, la denominación real del producto. No des por hecho que todo lo que ves en rebanadas o en bloque es queso. Lee si dice queso, queso procesado, imitación o preparación alimenticia. Esa palabra en el frente del empaque no es un adorno, es una declaración. Segundo, el orden de ingredientes, porque muchas veces el frente del empaque te enamora, pero la lista de atrás te pone la verdad en la cara. Si primero aparecen agua, grasas vegetales y almidones, ya sabes por dónde va la historia del producto antes de abrirlo. Tercero, si la grasa viene de la leche o si ya se sustituyó por grasa vegetal, porque ahí se juega una parte central de la diferencia entre un queso auténtico y una imitación. No es un tecnicismo, es la diferencia entre lo que el empaque promete y lo que el producto realmente entrega. Cuarto, la proteína. Si el producto trae niveles bajísimos, no estás comprando lo que mentalmente asocias con queso, aunque el color, la textura y el derretido quieran convencerte de lo contrario. Ya tienes el número de referencia, mínimo 17% para un panela real. Y ya sabes lo que pasa cuando una marca declara ese mismo número y no lo cumple. Quinto, la relación entre precio, composición y honestidad. Que algo se vea conocido no significa que te esté respetando más. Y que algo diga queso en el frente no significa que la composición real lo sostenga. Un consumidor con criterio deja de comprar palabras y empieza a comprar composición. Y aquí también hay una lección bien incómoda que le pega durísimo a nuestra manera de comprar. Muchas veces creemos que el engaño solo existe cuando el producto sabe espantoso o sale malísimo. Pero no, a veces la trampa está en algo muchísimo más silencioso, en que dejas de leer porque el empaque ya hizo el trabajo por ti, en que asumiste, en que lo viste blanco, lo viste en bolsa, lo viste conocido, y tu cabeza completó el resto sin que nadie te obligara a detenerte. Por eso quise arrancar este video hablando de marcas que sí salieron mejor paradas y de los parámetros reales que Profeco usa como referencia. Porque si no, esto parecería puro linchamiento, y no va por ahí, va por algo más útil. Va por enseñarte que el consumidor no necesita paranoia, necesita criterio, necesita entender que el anaquel no se divide entre caro y barato, sino entre lo que sí te dice con honestidad lo que es, y lo que preferiría que no preguntaras demasiado. Ahora sí quiero leerte en comentarios, porque aquí la experiencia de la comunidad vale muchísimo. ¿En tu casa revisan las etiquetas del queso o compran el mismo de siempre? ¿Qué te sorprende más? ¿Descubrir que sí hay marcas que se sostienen en leche real? ¿O enterarte de que hay productos donde mandan el agua, el almidón y la grasa vegetal? ¿Cuál de estos casos te pegó más fuerte? ¿Los pioneros de la UV, del Mu, Caperucita, Nutri, Precisimo o Sabores de mi Tierra? ¿Y qué marca compras tú que sientes que sí cumple con lo que promete? Esa que no te falla, ni en lo que declara, ni en lo que entrega. Si este video te abrió los ojos, dale like para que YouTube se lo empuje a más gente que sigue comprando por pura costumbre. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque aquí revisamos lo que tienes en el refri,
lo que ves en el súper y lo que muchísimas marcas preferirían que no miraras tan de cerca. Activa la campanita para no perderte las próximas auditorías al consumidor, porque lo que sigue también toca productos que muchísima gente compra en automático, sin voltear a ver la etiqueta. Y recuerda siempre esto: un consumidor que aprende a leer etiquetas deja de comprar apariencias y empieza a comprar con poder.